Ok, señores, buenas noches. Creo que están todos ya conectados. Eh, Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Primero que nada, vamos a dar un paso por la plataforma. Eh, Le invito a todos, ya yo sé que hay algunos que han entrado y han visto eh, el contenido que está aquí en la plataforma. Para esta semana tenemos eh, varias cositas, varios trabajitos. Tenemos una encuesta que ya yo vi que un grupo de ustedes ya respondieron, ya hay 8 de ustedes que respondieron de una vez. Esta encuesta es para yo conocer un poco más de ustedes, hay unas cuantas preguntitas para yo entender más o menos el, sus expectativas, si trabajan, área de conocimiento, son cosas generales sobre cada uno de ustedes que me ayudan a adaptar un poco mejor el contenido de la clase, porque a veces hay grupos que tienen cierto tipo de expectativas que otros grupos no tienen, entonces yo voy adaptando eso. Entonces les invito a que por favor completen la encuesta. Hay también para esta semana, esa encuesta se vence, o sea, deben de completarla antes del lunes. Todo lo que está aquí está para antes del lunes. Lo número 2 es un glosario. Eh, Ustedes saben que un glosario es como un diccionario de términos que nosotros tenemos que incluyen siglas, eh, definiciones, palabras que son muy particulares. Entonces, aquí usted tiene una tareita muy sencilla porque al final de la presentación que vamos a discutir, empezamos a hablar de ella el lunes y que vamos a acabar el día de hoy. Al final de esa presentación, en la antepenúltima y la penúltima diapositiva, hay unos términos. Algunos de ellos a ustedes son ya bastante familiares, por ejemplo, los que trabajan, y ya hay dentro de lo que respondieron la encuesta, que hay unos que son de Presenio, como hablamos el lunes, hay de Electronic, los que ya están dentro del área de Medical ya conocen, por ejemplo, qué es el FDA, algunos de ustedes ya, si vienen de estándares, ya hablaron de eso bastante, pero hay algunas de estas que están aquí, que no todavía son tan familiares. Entonces, cada uno de ustedes tiene que por lo menos tomar una de estas, buscarla y hacer su aporte al glosario. El glosario es algo de un es una actividad de grupo, vamos a llamarlo así, donde cada uno de ustedes contribuye por lo menos a una de esas definiciones de la pantalla. Ya algunos de ustedes fueron adelante, porque está abierto desde ya, y definieron unos cuantos, por ejemplo, uno de los más fáciles, KPI, AQL, etcétera. Traten de no repetirlos y nada, sometan, tienen para allá, lleva aprobación, o sea, cuando lo sometan, creo que le da un mensajito, le dice que es en espera de aprobación. Normalmente yo me mantengo en el día revisando lo que ustedes van sometiendo y le voy dando que sí. Si alguna de las definiciones que usted pone se aleja de lo que realmente es el término en la industria, hay unos cuantos ahí que son términos generales que no necesariamente van dentro de la industria farmacéutica de dispositivos médicos, entonces yo le doy una orientación y la podemos adaptar mejor a la definición. El punto es que todos estos vocablos, todas estas siglas que ustedes ven aquí, y estos términos, principalmente este que está acá, que es de 483, vamos a hablar mucho de 483 la semana próxima, son muy importantes y yo los voy a ir mencionando a medida que vaya pasando la clase muchas veces. Por ejemplo, ya desde el lunes yo hablé de FDA, hablé de la Unión Europea, hablé de BSI. Entonces yo quiero que ustedes se vayan empapando con esos conceptos de manera tal que cuando ustedes lleguen ya a la práctica y cuando le hablen a ustedes de un SKU, sepan de qué estamos hablando,
o por ejemplo de CGMP. Algunos de ustedes ya saben lo que es, otros no. Entonces lo que necesitamos es un lugar, un centro, un punto en común donde nosotros podamos ir y nutrirnos en cualquier momento de la clase podamos ir y refrescar eso. Entonces, por último, dentro de las cosas, de las actividades que tenemos para esta semana, está el caso número 1. El caso número 1 tiene un valor de puntos. Normalmente yo lo explico al final de la clase, pero lo voy a explicar ahora. Porque gran parte de lo que vamos a hablar en la presentación está muy relacionado al caso 1. Entonces, vamos a abrirlo y a medida que vayamos viendo el avance de la diapositiva, ustedes van a ir viendo cierto tipo de cosas. Entonces, cuando lo abran, se van a dar cuenta que hay como una pequeña descripción de lo que tienen que hacer. Aquí hay un link, un vínculo que si le damos nos lleva a un documento en Google Docs. Por favor, descárguenlo, no lo trabajen directamente en Google Docs porque Docs tiene la maña de que altera el formato. Entonces, por favor, ábranlo, descárguenlo. Vamos a descargarlo. Y una vez lo tengan en su máquina, lo trabajan desde ahí, para que no se le deforme ni nada de eso. Cuando lo abran, se van a dar cuenta de que el documento tiene una plantilla, tiene un encabezado, tiene un título, tiene una identificación única, tiene el nombre del caso, una fecha de efectividad, una revisión, etc. Todo eso, ese encabezado que ustedes le ven a ese documento, es parte de las plantillas estándares o es algo similar o se asemeja a las plantillas estándares que nosotros usamos en el día a día en la industria. En la práctica, cuando te vayan a cualquier planta, ustedes se van a dar cuenta de que toda la documentación sigue una estructura similar, sigue un formato en específico. Entonces, el dato importante es la identificación del documento, cuando la versión, porque los documentos se van actualizando en el tiempo. Por ejemplo, esta plantilla, yo la última vez que la revisé fue hace unos días, bueno, el año pasado, perdón, y este es el caso. Entonces, debajo, ustedes van a encontrar que hay como unos acápites. Está primero el título, información general. No me tienen que enviar el caso al correo. Eso era antes cuando no estaba el curso montado en la plataforma, pero ya como está toda la plataforma, en el aula virtual, las entregas se hacen directamente a través del aula virtual. No tienen que enviármelo al correo. Entonces, importante en amarillo aquí es que esto es un análisis de caso. Este análisis de caso da un planteamiento a una compañía que tiene una situación. Aquí le habla de una compañía, en este caso está hablando de 3M Healthcare o 3M. 3M es la gente que hace ¿cómo se llama esto? Hacen las cintas pegantes y otras cosas. Ellos tienen una división que se llama Healthcare y ellos hacen productos desechables para el área médica también. Entonces, aquí se habla de 3M, le habla de la compañía, le habla del producto que ellos fabrican en la compañía y le da un contexto. Le dice que ellos producen y una situación, y le plantea una situación. Entonces, en base a la situación planteada en el problema, en el contexto, hay unas preguntas. Aquí hay 3 escenarios, un escenario A y 2 preguntas. Un escenario B, 2 preguntas. Un escenario C, 2 preguntas. Una pregunta. Entonces, aquí abajo, ustedes van a completar, van a poner sus respuestas. Fíjense que esta sección está en azul, es porque es un texto que nos sirve como de indicador de que ahí se debe de sustituir por información por parte de ustedes, de estudiantes, de usuarios de la plantilla. Entonces, ustedes van a poner
tus respuestas, con cuidado de no alterar el formato, ni el tipo de letra, ni los tamaños, ni nada. Y lo único que van a hacer cuando escriban su respuesta, lo van a poner esto en color negro para decir que ya esa es su respuesta final. No lo dejen en azul, porque si lo dejan en azul, entonces parece como que no le dio tiempo a terminar el caso. Entonces aquí abajo se pone la parte de si usaron alguna referencia, algún artículo de internet o lo que sea, pueden poner aquí, enlistar todas sus bibliografías. Ya es la última parte, que es la evaluación. Eso lo completo yo cuando reviso sus casos. Y aquí está la rúbrica de evaluación. En base a la respuesta que ustedes pongan aquí arriba, yo le voy a puntuar en estos acápites que están aquí abajo, que son qué tan completas son las respuestas, qué tan precisas son, si el grado de comprensión de los conceptos que ustedes tienen, si está organizado el contenido, si es fácil de leer. Normalmente eso es una asociación de si ustedes respetan el template, y si hay faltas ortográficas, que es la parte de escritura, técnica y manejo gramatical. Entonces, este caso, como le dije en la clase pasada, es en inglés. O sea que yo arranqué mal escribiendo en español aquí, porque debería ser mañana suerte. Entonces, aquí están las preguntas. Lean las preguntas y ponen la respuesta abajo. ¿Se entiende, chicos? La mecánica de este primer caso. Sí. Excelente. Entonces, ¿qué van a utilizar como contenido para eso? Lo que vamos a ver ahora en esta presentación. Y adicionalmente van a utilizar el CFR 820. El CFR 820, yo les dije a ustedes el lunes que ustedes lo tienen disponible. Aquí, el CFR 820. Ustedes le dan clic y pueden explorar. El CFR 820 está estructurado por secciones para que aprendan a leerlo. No es como un libro de texto, es como una ley. El CFR es una ley administrativa de los Estados Unidos. Por lo tanto, hay puntos de la ley. O sea, como cuando aquí dicen, no, la ley 4205. Esa ley, ustedes van a un código, por ejemplo, el Código Penal, y ahí ustedes la encuentran. En el caso de Estados Unidos, los códigos de regulaciones federales son leyes administrativas que regulan infinidad de cosas dentro de la sociedad americana. Entonces, el CFR 21, título 21, CFR de Food and Drugs, que va enfocado a alimentos y drogas, o alimentos y medicamentos. En la parte 820 está todo lo que tiene que ver la regulación de sistemas de calidad. Entonces, ahí cada parte del CFR está orientado a puntos diferentes del sistema, o lo que se le denominan subsistemas. Por ejemplo, el subsistema de control de diseño, que eso lo vamos a ver ahorita, el subsistema de document control, el subsistema de compras, el subsistema de production and process control, acceptance activities, que eso es, por ejemplo, la parte de quality control, no conformidades, acciones correctivas y preventivas, y así sucesivamente. Todo lo que ustedes han visto hasta ahora está organizado dentro del CFR en acápites o partes de los que se espera. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, cliquean una de esos números que están ahí, ustedes van a ver qué exactamente espera FDA. Por ejemplo, Production and Process Control, los controles de producción y proceso. Entonces le explica a qué se refieren ellos con eso. Cada manufacturero debe desarrollar, controlar, monitorear los sistemas, y le establece qué tipo, cuáles son los requerimientos, cuál es la expectativa de FDA con respecto, y desde el gobierno de los Estados Unidos, porque FDA es la autoridad que hace que eso se cumpla. ¿Qué es lo que se espera por parte del gobierno de Estados Unidos
dentro de los controles de proceso. Por ejemplo, bueno, no voy a entrar en eso porque ya ustedes lo van a leer, tienen chance para eso en el caso 1. Entonces, para que ustedes vayan viendo cómo está organizado esto. Déjame ver qué más. Dentro del mismo CFR hay, por ejemplo, referencias a otras partes, como por ejemplo 825, que si quieren verla, si quieren saber a qué se refiere, solamente tienen que volver atrás y ir a la parte que mencionan otra vez más adelante. Entonces, van a necesitar solamente eso, el CFR, y van a necesitar con la presentación como de continuación. Chévere, ¿hace sentido? ¿Preguntas? Sí, profesor, yo tengo una pregunta. Claro, adelante. Vamos a tener que mandarle, o sea, por lo que veo, como usted va a corregir en el mismo documento, vamos a tener que mandarle el Word por la aula virtual en vez de en PDF. Sí, señor, sí, señor. De hecho, el aula virtual está configurada para que no permita ningún otro formato. Tiene que ser en un formato editable porque yo voy a poner ahí mis comentarios y toda la cosa. Ok. De hecho, yo les recomiendo que siempre yo publico normalmente los resultados, por ejemplo, lo que ustedes hagan para el lunes que viene, yo lo corrijo casi siempre miércoles, jueves. Entonces yo les recomiendo siempre, aunque a veces yo lo traigo al aula, que vean cómo va su progreso entrando a las correcciones de sus entregables. Desde que yo lo pongo, el aula virtual le envía un correo y le dicen, aquí está su resultado de su calificación. Alright, entonces vamos, si no hay más preguntas, dígamelo. Sí, disculpe, en la plantilla, para el caso, que Ajá, veo que hubo un inciso que decía que el máximo, bueno, el target, mejor dicho, de la plantilla era como 250 palabras, más o correcto. menos 50. Entonces, eso indica que la respuesta de todas las preguntas que pongamos tienen que estar dentro de ese intervalo, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Realmente mi idea es, porque las preguntas no son muy complejas. Si evidentemente, si están entendiendo el concepto. No es mi objetivo de que ustedes hagan un ensayo en cada respuesta de 500 palabras, sino que en resumen, entre todas, sumen aproximadamente 300 palabras como mucho, porque eso es Ok. mucho. Gracias, profe. Pero tienen una tolerancia ahí entre 200 y 300 palabras. Nice. Profesor, otra Gracias. cosa. Entonces Ok. la prueba será individual. Si este entregable es individual, todavía no estamos en grupo. Los grupos, a partir del caso número 3, en 2 semanas, empezamos a trabajar en grupo. De acuerdo. Más preguntas, más preguntas. Okay. Entonces, vamos de nuevo entonces atrás. Vamos a la presentación. ¿Dónde nos quedamos? ¿A quién me recuerda? ¿Quién me refresca la memoria de nuestra última clase, que fue el lunes? ¿Qué fue lo que vimos? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué le gustó? Dimos una pequeña introducción de lo que era un medical device antes de entrar con cualquier otra cosa profunda. Y a mí me llamó la atención porque en realidad desconocía el concepto preciso como tal, que un medical device viene siendo cualquier aparato, por más sencillo que sea, hasta una paleta para bajar la lengua de una persona o un guante o lo que sea. Y pensaba que era más complejo de ahí realmente. Sí, hay de todo. Hay medical devices muy complejos y hay muy sencillos. Eh, hay implantables, hay que no se implantan, hay algunos que sostienen la vida de los pacientes, o sea que si el device falla, la gente se muere. Hay otros que no. Es muy variado, hay de todo. ¿Qué más? ¿Qué más? Alguien que me pueda Yo. decir que me mola la atención. También, profesor, estuvimos tratando lo que era el ingeniero de validaciones. En Sí, mi caso, realmente no conocía que se existía exactamente una persona nada más encargada de eso, sino que los mismos agentes de proyecto trabajaba esa parte. Y realmente también me llamó mucho la atención lo flexibles que son, porque como usted dijo, tienen un mix, tanto trabajar en oficina como trabajar en planta. Y realmente eso es como que me llamó mucho la atención, trabajar en varias áreas, no di que nada más en una. no,
no, hay que ser bien flexible. ¿Vieron el video del Validation Specialist que está ahí en la plataforma? Sí. ¿Qué le pareció? ¿Qué dice ese caballero? O sea, él hacía un, como, o sea, ¿cómo lo digo? Él como que explicaba las diferentes funciones que tenía un ingeniero de validaciones, que acorde al tiempo que llevaba en la empresa, iban como que escalando y teniendo más responsabilidades, y que en sentido general se encargaban, digamos, de verificar que los equipos estuvieran funcionando correctamente y algunas otras cosas. Exacto, exacto. Realmente, esto es muy variado. Hay mucho trabajo de campo, mucho trabajo de escritorio, y a medida que uno va subiendo y haciéndose más, teniendo más experiencia, el trabajo también se vuelve estratégico, más que de ejecución, sino de ya toma de decisión, manejo de gente y un grupo de un sinnúmero de cosas. Realmente, como decía este chico, Giovanni, en algunas empresas hay ingenieros de proyectos que comparten su responsabilidad de proyecto con la parte de validación, y eso honestamente depende de la empresa. Hay empresas muy grandes en donde hay gente nada más validando, y hay empresas que son muy pequeñas donde el que valida hace de todo. O sea, valida, ingeniero de proceso también, hace, por ejemplo, mejoramiento continuo, hace una mezcla de cosas. Entonces, no se lleve la idea de que el ingeniero de validación es solamente valida, sino que dependiendo de la empresa donde ustedes estén trabajando y la estructura organizacional, ustedes pueden tener más o menos responsabilidades. Por ejemplo, en Electronic, me parece, hay ingenieros de proyecto, hay ingenieros de manufactura que conviven, porque los ingenieros de manufactura validan, los ingenieros de proyecto validan, y a veces hasta los ingenieros de calidad validan también. Entonces, esa es una empresa enorme, tiene más de 4.000 empleados, pero por ejemplo, el rol de validación no está centrado en una gente. Pero hay otras empresas, como por ejemplo, yo trabajé en una empresa que se llamaba Hospira, ya fue adquirida por otra empresa diferente. En esa empresa, el rol de ingeniero de validación era exclusivo de validación, nada más validado. Los ingenieros de validación había un departamento de validaciones que tenía como varias especialidades, que eso lo vamos a ver ahora más adelante. Alguien más que me dé un último aporte antes de que volvamos a la parte del contenido del día de hoy. Con respecto a la clase anterior, usted nos mostró lo que era el technical writing. Yo realmente me sorprendí de que los ingenieros de validación lo utilizaran, porque yo pensé que eso era algo más para la persona de capa engineer, que tenían que abrir una investigación y redactar la misma de forma técnica. Por lo que me impresionó bastante ver la alta flexibilidad que tienen tanto en los campos de la redacción técnica como en los campos de estadística. Sí, sí. Mira, la redacción técnica, Kevin, es clave para un ingeniero de validación. Tú no te imaginas el tollo que puede hacer una gente si no sabe documentar lo que validó. O sea, tú puedes ser el mejor ingeniero de validación, saber la mayor cantidad de estadísticas, y si tú no pudiste traducir ese conocimiento que tú tienes al papel, es como que si no hiciste nada, o lo hiciste a media. Entonces eso es sumamente importante. Es una habilidad tan importante como la estadística, tan importante como la gerencia de proyectos, todo. O sea, es un equilibrio. De verdad es muy, muy bueno, muy buen aporte eso. Entonces, ya vamos entonces a pasar con nuestra presentación de nuevo. El lunes hablamos de estos ejemplos que tenemos aquí, del dispositivo médico, y hablamos de Quality System. Estábamos hablando de los sistemas de calidad y de que los sistemas de calidad son los que realmente se encargan de que todos estos productos que están aquí vengan de empresas que realmente aseguren el correcto funcionamiento del producto. Entonces, ¿qué pasa? Miren, hay algo que yo quiero que dejemos claro desde ahora mismo. Y tiene que ver mucho con la terminología.
En español, fuera del contexto de medical devices y de la parte farmacéutica, validación y verificación son sinónimos. Esas dos palabras se tratan como sinónimos. Y no lo son. O sea, dentro de la industria no son sinónimos. Quiero que se lleven eso. Hoy eso no es un aprendizaje clave. Porque mañana, cuando ustedes estén en la práctica y le digan que ustedes tienen que validar un proceso, ustedes entiendan a qué se refiere validar. Y si le dicen que un proceso hay que verificarlo, entiendan también a qué se está refiriendo. O verificar un producto. Entonces, no son similares. Y durante el curso, cuando hablemos de validación, o sea, tienen que tener en cuenta que no son conceptos iguales, ni siquiera para definirlos. No podemos usar, son mutuamente excluyentes. Entonces, verificación. Vamos al concepto duro. El CFR, en la sección 823, ¿de acuerdo? O sea, si vamos aquí, vamos a hacerlo rapidito para que vean que no miento. Si van al CFR, aquí dice sección 823, vamos aquí rápidamente, le dan aquí 823, habla de controles de diseño, y ahí le dice un grupo de cosas. No voy a entrar en eso, pero ahí adentro habla de Design Verification. ¿Y qué pasa? Verificación se refiere a confirmar a través de examinación, o sea, de pruebas, y proveer evidencia objetiva que los requerimientos se han cumplido. Esto no está como muy claro, pero quédense ahí, quédense conmigo, no se desesperen. Entonces, validación es la confirmación a través de examinación y provisión de evidencia objetiva de que los requerimientos particulares para un uso previsto pueden cumplirse. Entonces vamos a llevar esto de ese inglés y español de derecho, de abogado, vamos a llevar eso al español de nosotros, el entendible. Verificación no es más que hacernos la pregunta de si estamos diseñando bien el producto o el proceso. Y validación es si validación es si estamos diseñando un proceso o un producto bueno. Son preguntas que suenan igual, pero no son lo mismo. Verificación son los pasos que nosotros hacemos para asegurar que el producto o el proceso se está diseñando bien o se está construyendo de manera correcta. Y validación es demostrar que lo que se diseñó, realmente es bueno. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, el enfoque, la clave de todo lo que nosotros vamos a ver aquí, está esto, déjame ver. Nosotros estamos enfocados en validación. Validación porque nosotros tenemos que asegurarnos de que el producto que hemos diseñado y que se pretende manufacturar realmente cumple con los objetivos y que aún después de nosotros manufacturarlo, realmente funciona como se espera. Profe, Adelante. entonces la diferencia es que la de verificación está más centrada en lo que es el proceso y ya la validación más en el producto per se. Exactamente. Verificación está enfocada en pasos puntuales del proceso. Cuando se verifica, ustedes están chequeando un paso del proceso, pero no están chequeando que el producto completo, que la funcionalidad se lleva a cabo o funciona correctamente. Entonces, la verificación es parte, durante la validación del proceso, por ejemplo, se hacen ejercicios de verificación
pero o sea, son cosas totalmente diferentes. La validación es el objetivo completo de lo que se pretende hacer. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vamos a hablar de diseño de producto, esto lo vamos a ver medio rápido, le voy a decir adelante por qué. Cuando nosotros tenemos un producto, para que ustedes entiendan de dónde vienen los conceptos, los productos normalmente tienen una idea, o sea, vienen de una idea de un usuario o de una necesidad que tiene un cliente. Esa necesidad se traduce en lo que se le denomina entrada de diseño o requerimientos de ingeniería, que son una lista de cosas que debe de cumplir el diseño para satisfacer esa necesidad. En base a esa lista, en base a ese diseño, a esos requerimientos de ingeniería, se diseña el producto, y ese producto, cuando se diseña, se obtiene una salida del diseño, que ahí están dibujos, especificaciones y todo lo que define lo que se diseñó anteriormente. Entonces, cada vez que se diseña o cuando se obtienen esa salida del diseño, se hace una verificación, que es confirmar que lo que nosotros entendimos que nos dijo el cliente realmente fue lo que diseñamos. Si eso se cumple, se obtiene ya el diseño final del dispositivo médico. Y una vez que se tiene el dispositivo médico, esto es cuando estamos hablando de diseño del dispositivo. Cuando nosotros diseñamos ya el dispositivo y salimos de la etapa de diseño, que se termina aquí, ese dispositivo médico, después que lo hemos diseñado, entra a una etapa de validación. Entonces, la validación lo que demuestra es que lo que ya el proceso de diseño confirmó que sí se diseñó bien, realmente en el uso funciona como el cliente lo espera. Todo eso, cada etapa de esa tiene revisiones, y todas esas revisiones se documentan en lo que se denomina Design History File, o archivo histórico del diseño del producto. Cada uno de esos cambios. Por ejemplo, ahora mismo, cuando se habla de la vacuna del COVID, lo que están haciendo los laboratorios es validación de la vacuna, porque ya ellos diseñaron la vacuna, tomaron en consideración lo que se esperaba y todo lo demás, y ya cumplieron con el diseño de la misma, de la molécula, de todo tipo de cosas. Y el diseño está completo. Ahora lo que ellos están validando es que esa vacuna realmente en la práctica funciona, que no causa efectos adversos, que realmente previene el contagio o que limite el contagio de alguna u otra forma. Así mismo como en la vacuna, eso se aplica, el mismo concepto se aplica a medical devices, es exactamente el mismo proceso. Requerimientos, necesidad de usuario, requerimientos y diseño, salidas del diseño o especificaciones del diseño, verificación, ahí se hacen ejercicios hasta que no se diseñe correctamente, no tenemos el medical device. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo le digo eso? Porque hay dos tipos de validaciones. Hay una validación de diseño que está enfocada en la etapa en la cual nosotros estamos en la mesa de dibujo, creando el dispositivo médico, diseñándolo. ¿Qué cosas debe tener? ¿De qué materiales debe de estar hecho? ¿Qué criterio de seguridad debe de cumplir? Eso es validación de diseño. Eso es confirmar que ese medical device que nosotros hicimos, por ejemplo, vamos a suponer, dijimos ahorita que había mucho, por ejemplo, ese marcapaso que diseñamos, realmente en la práctica, cuando vamos a el diseño de ese marcapaso, queremos ver que la efectividad es buena, que el marcapaso es seguro, que la vida útil del mismo es la esperada, que no le crea reacción alérgica al cuerpo, todo ese tipo de cosas. Eso es validación del diseño. Todavía en esa etapa de validación de diseño, a veces no se toma en cuenta la parte de validación de proceso. Aunque hay escuelas de
de diseño de proceso que dicen que las dos cosas van juntas. Y debería ser así. La validación de procesos, por otro lado, va enfocada en el proceso que manufactura el producto. Cuando nosotros hacemos un producto que es, por ejemplo, de producción masiva, el proceso que nosotros hacemos, el proceso en el que nosotros hacemos el dispositivo médico, debe de demostrar que el proceso genera los resultados esperados, o sea, el dispositivo médico de acuerdo a las especificaciones previstas, y que ese dispositivo médico realmente, el que sale del proceso, es seguro y funciona exactamente como se diseñó. Entonces, ¿qué pasa? Lo que normalmente nosotros vemos aquí en el país como validación, normalmente es validación de procesos. Todas las empresas de dispositivos médicos que están en el país tienen validación de procesos. Ahora, no todas las empresas de validación del país, de dispositivos médicos que están aquí instaladas en el país, hacen validación de diseño, porque validación de diseño requiere estudios clínicos, requiere especialidades de medicina, requiere accesibilidad para hacer pruebas en hospitales y un grupo de cosas. Entonces, normalmente, la etapa de validación de diseño no recae en personas o en la compañía aquí local. A veces sí, hay empresas que sí, que tienen capacidad de diseño local y tienen, por ejemplo, roles de investigación y desarrollo, pero normalmente lo que ustedes van a ver aquí es validación de procesos. Todas las empresas del país, de forma u otra, hacen validación de procesos, porque es lo que asegura que lo que nosotros manufacturamos aquí realmente es seguro y funciona como se debe. Entonces, se entendió más o menos el concepto de validación, verificación y validación de procesos y de diseño. ¿Se entiende la idea? Sí. Sí. Excelente, excelente. Entonces, yo quiero preguntarle a ustedes, cuando yo le digo estudio de validación, ¿qué ustedes entienden como estudio de validación? O sea, cuando digo que hay que hacer un estudio de validación, ¿qué le llega a la mente a ustedes? Yo supongo que el estudio de validación sería como que el análisis de los datos que nos presentan en un proceso dado. Ok, análisis de datos. Okay. ¿Alguien más que tenga una idea? ¿Alguien más? El estudio de validación, básicamente yo lo hago como que primero analizar bien qué es lo que realmente requiere el cliente y pensar en lo que es el análisis estadístico que se va a realizar o sea, preparar el diseño estadístico. Ok, como una planificación de un ejercicio. Exactamente. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Una idea adicional. Profe. No, Ok. Habla. ok, yo también pienso que en el estudio de validación se podrían como que de cierta manera establecer las métricas a través de las cuales se va a realizar la validación o un previo estudio del producto como tal y definir todos sus límites y así. Ok. O sea, como los objetivos que se esperan del proceso, más o menos. Exacto, más o menos. Ok. ¿Quién más tenía otra idea? Ahí iba a hablar con Nicole ahora mismo y le cedió el turno. ¿Quién era? No me fijé. No, ya, profe, era básicamente eso en realidad. Ok, vale, ok. Sí, todos ustedes tienen ciertamente una idea bien clara. Un estudio de validación es un término que se utiliza para demostrar o para compilar el uso de las herramientas durante el desarrollo del producto o del proceso de manufactura para demostrar que
lo que se supone que hace el producto o los claims, las afirmaciones, realmente son ciertos. O sea, cuando se diseña el medical device, hay una planificación en el proceso de diseño en el que nosotros se prepara una hipótesis, se planifica una hipótesis, se seleccionan herramientas estadísticas y en base a un ejercicio de colectar data y analizar datos, se demuestra de manera confiable que el dispositivo médico funciona como va. Eso es un estudio de validación. En el caso de cuando se habla de diseño, porque hay estudios de validación de diseño y hay de proceso. Cuando se habla de estudio de validación de procesos, es exactamente lo mismo que en el diseño, solamente que orientado a la parte productiva. Por ejemplo, es el ejercicio de nosotros demostrar que nuestro proceso de manufactura realmente es capaz de manera repetida, es capaz de crear productos repetidamente y que esos productos realmente son seguros y eficaces. Entonces, los estudios de validación son es como un método, como similar al método científico, en el cual nosotros demostramos el cumplimiento del diseño del dispositivo y el cumplimiento del proceso. Aquí no lo dice, pero a los estudios de validación también se les llaman protocolos de validación. Normalmente cuando yo hable de estudio o de protocolo, estoy hablando de exactamente el mismo término. Lo que pasa es que hay, eso sí se usan los dos conceptos de manera intercambiable. Los estudios de validación son parte del aseguramiento de la calidad, porque cuando nosotros hacemos un estudio de validación, somos preventivos y aseguramos que la calidad del producto se asegure antes de nosotros empezar la producción masiva. Entonces, es parte del sistema de calidad, pero es una herramienta de aseguramiento de calidad. Entonces, ¿qué ocurre? Validar, ya sea desde el punto de vista del producto o de los procesos, no es un evento de una sola vez. O sea, ustedes, yo no me voy a cansar de decir eso, nunca me canso de decirlo. Un proceso, ustedes lo validan la primera vez que se creó. Por ejemplo, vamos a instalar una línea de manufactura aquí en Jaina, en cualquiera de las empresas, digan ustedes, por ejemplo, Combate, instalamos todo. Yo no voy a validar más nunca porque yo validé la primera vez. Negativo. Los estudios de validación deben de hacerse siempre y cuando hayan cambios en los procesos, ya sean planificados o no, y cada vez que nosotros vayamos o entendamos que el proceso está fuera de control. Eso lo vamos a ver mucho más adelante como parte de las revalidaciones programadas y como parte del control de la verificación continua del proceso. Entonces, los estudios de validación confirman la calidad y consistencia del producto, proceso y los métodos de prueba. De esos métodos de prueba vamos a hablar un poco más adelante. Los estudios deben de ser planeados, ustedes lo dijeron excelentemente bien. Los estudios de validación son planificados, no son fortuitos, sino que antes de nosotros ir al piso y colectar data y hacer pruebas, nosotros tenemos que definir cuáles son nuestros objetivos, nuestras métricas, y tratar de demostrar que el proceso las puede alcanzar. Y evidentemente son parte del sistema de calidad. Entonces, como le decía, dentro de los estudios de validación hay dos tipos. Están los estudios de validación de diseño, cuando digo de diseño del producto, del medical device, y los estudios de validación de procesos, que son los pasos que se utilizan para manufacturar el dispositivo médico. Esta clase que estamos dando hoy y que dura este trimestre completo está enfocada enteramente en validación de procesos. ¿Por qué no hablamos de validación de diseño? Porque validación de diseño es un tema muy profundo y cambia
en función al dispositivo médico que ustedes están trabajando. Las técnicas son similares para todos, pero no es lo mismo validar un marcapaso o una válvula de hidrocefalia o una prótesis de cadera, que son implantables los tres. A nosotros validar un bajante o validar un colchón que evite irritación en la piel. Son cosas totalmente diferentes. Es sistemático, siempre hay un esquema, pero nos vamos a enfocar en validación de procesos porque, como les decía antes, en el país todas las empresas hacen validación de procesos y el diseño todavía es algo incipiente. Ya más adelante veremos qué pasa, pero nos vamos a enfocar 100% en procesos. Entonces, ¿qué ocurre? En la validación de diseño, como les decía, son necesarios para demostrar que el producto funciona desde la etapa de desarrollo a la etapa comercial, o sea, desde que nosotros estamos en la mesa de dibujo hasta que lo ponemos en el mercado, el producto está dentro de la sombrilla de la validación del diseño. Nosotros usamos los estudios de validación de diseño porque ahorran tiempo, energía, dinero. Imagínense que un mundo donde no se hicieran validaciones de diseño, mandáramos al mercado todo lo que diseñáramos, matáramos mucha gente y perdiéramos en el proceso mucho dinero por mucha demanda, muchas cosas. Entonces, los estudios de validación de diseño van enfocados a eso, a proteger a la compañía y a ahorrarnos tiempo y dinero. Además, de, evidentemente, ¿cómo se dice? Evitar crearle un daño a la gente, porque lo que queremos no es crearle daño a los pacientes, sino mejorarles sus condiciones de vida. Cuando no se usan, como les decía, pueden ser un desperdicio, una cantidad enorme de tiempo, un problema. Entonces, los estudios de validación de diseño son excelentes. Estos estudios varían en complejidad, como les decía también anteriormente, dependiendo de la originalidad del dispositivo médico, por ejemplo, la tecnología que usa, el sistema de administración, el procesado, cómo se empaca. Por ejemplo, no es lo mismo nosotros validar un producto estéril que viene con un empaque especial a un producto no estéril. Entonces, eso hace más o menos compleja la validación del diseño. También la criticidad. En estándares, él le va a hablar o le habló de las clases de dispositivo médico, donde clase 1 es un dispositivo sujeto a menor cantidad de controles por parte de FDA o de los organismos de regulación en base a ISO 13485. Y los clases 3 son los más críticos, normalmente los implantables o los que sostienen la vida del paciente, como por ejemplo los ventiladores, que se usan ahora muchísimo. Los ventiladores son dispositivos clase 3 y son bien complejos, por eso hay una escasez de ventiladores, porque los ventiladores son muy costosos, porque no se compran mucho, no se hacen en masa. Y también el uso. Si el dispositivo médico está diseñado para usarse ambulatoriamente o doméstico en su casa, es menos complejo de validar su diseño que para uso, por ejemplo, en el quirófano o en condiciones muy especiales. Hay dispositivos médicos que atacan condiciones de salud muy específicas. Entonces, mientras más exclusivo, más especiales sea el uso del dispositivo médico, más compleja va a ser su validación de diseño. El señor que está aquí se llama Earl Bakken, fundador de Medtronic. Ese señor, eso ustedes le ven ahí en la mano, ese aparato cuadrado, fue el primer marcapasos, el primer prototipo de marcapasos portable. O sea, imagínense ustedes, ahora mismo el marcapasos ustedes no lo ven porque está dentro del cuerpo, pero ese fue el primer marcapasos que fue de uso portable, que el paciente se lo podía llevar. Él tiene una frase, él siempre se preguntaba, ¿habrá una forma de cómo verificar este tipo para hacer algún proceso diferente? Y eso
va muy relacionado a la validación de diseño, porque cada vez que nosotros modificamos un aparato, acuérdense que la definición de dispositivo médico hablaba también de aparatos. Cada vez que nosotros modificamos el uso de un aparato para que haga algo diferente, nosotros de cierta forma vamos a terminar validando el diseño, porque la validación del diseño nos asegura que el funcionamiento sea el que se espera y que se asegura. Entonces, luego está la validación de diseño, que son, digo, de proceso, que son las que nosotros vamos a hablar aquí fuertemente en este curso, y se enfocan en demostrar que el proceso puede ensamblar de manera fiable y reproducible el dispositivo médico. Fiable quiere decir que el producto es seguro. Lo he dicho como 5 veces, pero es muy importante. El producto es fiable, es seguro, funciona y es reproducible, porque cada vez que sale un producto de ahí, estamos seguros de que el dispositivo médico hace exactamente lo que debe de hacer. No importa que sea la primera unidad o la última del turno, o la última del año, o la primera, o la que sea, siempre va a ser reproducible. Entonces, ese es el enfoque de validación de proceso. Dentro de los límites operacionales, obviamente, cada proceso tiene unos límites de operación. Eso lo vamos a ver detenidamente cuando hablemos de caracterización de proceso y de óptica más adelante. Hay condiciones de operación, por ejemplo, de temperatura, de humedad, por ejemplo, de esterilidad. Hay muchas condiciones que deben de cumplirse para asegurar el buen funcionamiento del producto. O sea, que en una validación de proceso se reta el proceso para demostrar que esos límites operacionales funcionan y que llevan a un producto como el que se diseñó. Y evidentemente en la validación de proceso se reta también las especificaciones del producto, que lo que diseñamos realmente es alcanzable y es reproducible. A veces, esto yo siempre se lo digo a ustedes, porque lo que se diseña a veces no es fácil de llevarlo a la línea de producción. A los diseñadores industriales, no se lo digan, si ustedes tienen a alguien por ahí que sea diseñador, normalmente ellos le inculcan en el proceso de diseño y de desarrollo de productos de que deben de desconectarse del proceso de manufactura para ellos ser creativos. Eso está bien, pero lo que ocurre es que a veces se desconectan tanto que la tecnología necesaria para hacer ese producto no existe, o es muy costosa o no es repetible. Entonces, la validación de proceso nos ayuda a eso mismo, a llevar ese producto que se diseñó y que se demostró que funciona a la línea de producción. Cada validación de proceso tiene un alcance, varía su alcance en función de, igual que cuando se habla de validación de diseño, si ustedes tienen una tecnología de manufactura muy especial, como por ejemplo, vamos a ver algo exótico, así como impresiones 3D, o bueno, por ejemplo, con el caso de las impresiones de 3D, ahora se está utilizando mucho imprimir, se están imprimiendo prótesis de todo tipo, con impresiones 3D, se imprimen dientes, se imprimen un grupo de cosas. Entonces, es una tecnología nueva, innovadora, y demostrar su capacidad no es lo mismo que nosotros demostrar la repetitividad y reproducibilidad de un proceso veterano, un proceso de mucho uso en la industria, como por ejemplo el moldeo por inyección, que tiene dentro en uso décadas. Ya hay incluso libros que están optimizados para darnos los mejores resultados. La complejidad también varía en función al tipo de manufactura, si es totalmente automatizado, si es manual, si es asistido por computadora. Si hay otra cosa que también abre o cierra el alcance o la complejidad del proceso, de la validación del proceso, es la originalidad del proceso, del equipo que hace el proceso de ensamble. No es lo mismo nosotros validar un equipo que quizás hace un corte de un tubo automático con una cuchilla
a nosotros hacer una validación de un proceso automatizado con brazo robótico, con visión, por ejemplo, visión artificial. Ahora se está usando mucho el Machine Learning, incluso el Machine Learning para hacer inspección de calidad. No, obviamente, mientras más exótico tenemos nuestro equipo y nuestro proceso de manufactura, más difícil va a ser para nosotros validar. Y por último está el número de plantas que utilizan los mismos procesos industriales, porque si hay varias plantas que hacen el mismo proceso, validar va a ser difícil en la primera, pero en las otras va a ser fácil o relativamente más fácil. Eso lleva el tiempo. Y el diseño del sistema de producción. Por ejemplo, hay empresas que tienen su sistema de producción es continuo. El mismo producto 24/7 todo el tiempo. Y hay empresas que son más modulares. Y ahora con Lean Manufacturing y los principios de Heyunka, que queremos hacer las líneas que sean adaptables a la demanda del cliente. Esas son un poco más difíciles de validar porque tienen que ser un proceso un poco más robusto. Entonces, todas esas 5 cosas hacen o no más variable, arrojan variabilidad a los procesos y hacen que la validación sea más compleja, la validación del proceso. Este señor es Geni Taguchi, que de seguro los que vieron un diseño de experimentos se acordarán de él. Él es el desarrollador de la metodología de diseño robusto, de diseño de parámetros robustos, y dentro de sus de su visión o de su método es que nosotros tenemos que cuando hacemos un estudio decidir un objetivo, evaluar los métodos y retarlo contra el objetivo. Esto es importante porque la validación de proceso, nosotros no tenemos un objetivo claro y es la especificación del producto. Ahora, el método cambia, puede ser automático, puede ser manual, podemos usar diversos tipos de tecnología, tenemos que diseñar el proceso. Entonces, esa evaluación de una contra la otra cosa, como decía Taguchi, es parte del estudio científico, que es uno de los principios de los estudios de validación de proceso. Y otra cita muy buena es la del señor Walter Schuhart, que es otro de los gurús de calidad, de hecho el padre del control estadístico de la calidad. Él decía que las causas de variación asignable deben ser eliminadas y controladas. Para los que vienen, los que tomaron calidad o lo que no, cuando se habla de causas de variación asignable, hablamos de causas que hacen que el proceso varíe o genere un resultado inesperado. La variación asignable puede venir de muchas formas. Por ejemplo, que el proceso no está diseñado para evitar distracción de los operadores, o que la gente no está bien entrenada, o que, por ejemplo, las condiciones ambientales afectan la salida del producto, la calidad del producto. Todas esas cosas que nosotros sabemos que pueden generar variación en el producto, hay que eliminarlas. Básicamente eso es lo que decía nuestro amigo Schuhart. Y en validación de procesos, esas son las dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Evaluar el proceso contra el objetivo y eliminar la causa de variación asignada. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de estos conceptos está relacionado con los sistemas de manejo de calidad. Como le decía al principio de la presentación de este tema, nosotros tenemos 2 estándares como que más conocidos, que son el ISO 13485, que define los requerimientos del sistema de calidad ya internacional, y el 820, que es el que yo le acabo de presentar ahora, que es el estándar americano, de los sistemas de calidad. Entonces, en el ISO 13485, que ustedes lo tienen en la plataforma, si buscan esa sección que está ahí le dice qué espera ISO o esa norma ISO en cuanto a validación de procesos.
Y en esta sección usted va a encontrar lo que espera la norma en función a validación o control de diseño. Normalmente yo le dicen design control. Eso ustedes lo pueden ver. Nosotros aquí, como muchas de las empresas que nosotros trabajamos aquí son americanas, no vamos a enfocar más en el 820, pero en esencia son la misma cosa. Ustedes pueden hacer el ejercicio, revisarlo si quieren, pero en la esencia las dos normas son muy similares. Entonces, si quieren ver la parte de validación de proceso, pueden ir a esta sección del 820, y si van a la validación de diseño o de control de diseño, vayan a la sección 820. Entonces, finalmente, antes de pasar a otra parte, la validación de diseño y procesos son una secuencia una de la otra. Antes de nosotros validar un proceso, tenemos que tener una fase de investigación en donde definamos nuestro producto, concebir ese producto, perdón, y luego que ese producto lo tenemos concebido, diseñado, hacemos la validación de diseño. Si esa validación pasa, entramos a la fase de lo que se llama preproducción, que es donde hacemos la transferencia de ese diseño al proceso productivo. Y ahí es donde a la etapa final de esa transferencia se hace la validación del proceso. Y ya luego de culminada esa validación del proceso, ya el producto entra en producción y se libera al mercado. Es una secuencia. Concepción del producto, investigación, concepción, validación de diseño, luego transferencia de design transfer, lo que se dice design transfer, la transferencia de diseño a producción, se valida el proceso, se produce y se libera al mercado. Esa es la idea general del ciclo de vida de un producto, de las cosas que pasan con un producto antes de llegar a la mano del cliente. Por eso que ustedes ven que en dispositivos médicos la innovación no es muy rápida, no es como en otros sectores donde es muy rápido, muy sencillo llevar un producto al mercado. Aquí no, porque llevar un producto al mercado aquí requiere que nosotros aseguremos que eso funciona, que esté registrado a nivel de organismo regulatorio, que se cumple con todas las normas. Entonces no es tan fácil. Entonces por eso ustedes ven que la parte de manufactura de dispositivos médicos es bien estricta, no tan flexible, pero es para eso mismo, para asegurar que lo que le llega al cliente realmente funciona y eso. Preguntas, chicos, hasta aquí. ¿Se va entendiendo el concepto? Okay. No veo que no hay preguntas. Entonces, ¿alguien iba a tomar la palabra? Que me están escribiendo por acá. Bueno, ya eso pasó, ¿verdad? Ok, entonces, tipos de validación de procesos, específicamente. ¿Se recuerdan que yo les decía que yo trabajé en una empresa donde los ingenieros de validación tenían especialidades? Las especialidades que normalmente existen son estas. Cuando se habla de validación de procesos, hay ingenieros que son especialistas en validación de procesos y métodos de producción. A veces a esa gente se le llama ingeniero de proceso o ingeniero de manufactura, simplemente. Hay validación de métodos de prueba. Los métodos de prueba son la forma en que nosotros probamos la calidad del producto o las características de calidad que tiene el producto. Esa forma, ese método de probar se debe de validar. Entonces, normalmente en las empresas hay gente de ingeniería de calidad que son especialistas en eso, y hay otras empresas que tienen gente dedicada nada más a esa parte. Está la validación de equipos, que la validación de equipos se enfoca en la parte del diseño
correcto de las máquinas del proceso. Hay empresas que tienen, por ejemplo, equipos de automatización, gente de automatización, que son especialistas en validación de equipos. Hay empresas que no los tienen y tienen gente que se dedica especialmente a esa validación de equipos como tal. Están también las validaciones de software. La parte de software últimamente está tomando mucha importancia, porque ahora todos los procesos están haciendo automáticos o asistidos por software. Entonces, si un equipo no tiene algún tipo de software, que yo les voy a explicar más adelante cuáles software son sujetos a validación, ese software, esos sistemas automáticos deben de ser también validados. Y finalmente está la validación de facilidades. Facilidades se refiere a la instalación, a la infraestructura en torno a la cual se manufactura el dispositivo médico. Por ejemplo, si un dispositivo médico es estéril, la práctica es que ese dispositivo médico se manufacture en un cuarto limpio, si el riesgo lo amerita. Ese cuarto limpio tiene que mantenerse en unas condiciones especiales y hay técnicas para validar esos cuartos limpios. Entonces, esas son algunas de las agrupaciones. A veces hay algunas personas que dicen que hay más. Por ejemplo, hay gente que dice que hay ingenieros de empaque. Hay empresas que de hecho tienen ingenieros de empaque, pero normalmente los ingenieros de empaque son una combinación de los ingenieros de proceso y método con un poco de equipos. Combinan varias cosas de esto. En un proyecto, ustedes puede ser que vean todos los tipos de validación de procesos, como puede ser que solamente vean uno u otro, en función de los cambios que se le están introduciendo al proceso. Finalmente, también falta una parte. Están los enfoques. Los enfoques son importantes dentro de la validación de procesos porque el enfoque determina cómo nosotros estamos, en qué momento del ciclo de vida del producto nosotros estamos haciendo la validación. ¿Qué pasa? Que yo les decía ahorita que esto es lo ideal. Esto es lo ideal, esta secuencia. Investigación, concepción, validación de diseño, preproducción, validación de proceso, producción. A veces, por razones indeterminadas, por ejemplo, qué sé yo, un producto que antes no era considerado un dispositivo médico, se cambió la regulación, ahora un dispositivo médico, puede ser que ese producto esté en el mercado y que no se haya agotado ninguna de estas etapas anteriores. Entonces, ¿qué pasa? El enfoque, cuando hablo de enfoque, se refiere al momento del ciclo de vida del producto en que se hace la validación. Lo primero son los estudios prospectivos. El 98%, yo les diría a ustedes, de todos los estudios de validación que ustedes van a ver, tienen un enfoque prospectivo, porque los prospectivos son aquellos estudios en los cuales se hacen los ejercicios, la parte de prueba de hipótesis, antes de que el producto llegue a la distribución comercial. O sea, antes de mandar el producto al cliente, si hacemos una validación, un estudio prospectivo, estamos validando de manera tal que al cliente le llegue un producto que salió de un proceso, como quien dice, certificado, probado. Eso se llama un estudio de validación prospectiva. Hay dos tipos de validaciones prospectivas. Están las concurrentes y las no concurrentes. Las concurrentes son aquellas en las cuales se utiliza producto. El producto que se utiliza para la validación es el mismo que se va a poner al mercado. Por ejemplo, si ustedes tienen una producción de bombas de infusión como esta, déjame buscar una fotito para que ustedes se ilustren. Ahora se
Aquí en el país nos estamos poniendo la pila y ustedes van a ver muchas bombas como esta, que son, en lugar de ustedes tener a la gente conectar un suero que funciona por gravedad, ahora conectamos a la gente a esta máquina que administra el fluido de manera automática. Entonces, esa máquina no se hace en alto volumen. Probablemente la validación del proceso de manufactura de esa máquina utilice producto que luego será enviado al mercado, el mismo producto que se utiliza en la validación. Aquí hay una definición que no la voy a tocar, no voy a hablar de ella porque es exactamente lo mismo. Luego están las no concurrentes. Los estudios de validación no concurrentes se hacen cuando el producto que se usa durante la validación no llega a las manos del cliente, sino que luego de validar ya hacemos órdenes de producción fuera del esquema de validación. Por ejemplo, los productos que son normalmente este recurso se utiliza cuando nosotros tenemos un producto que es de bajo costo y que normalmente no se va a necesitar de manera inmediata en el mercado y es más costoso almacenar el producto hasta que el cliente lo necesite, que nosotros correr la validación y luego destruirlo. Entonces, esos son como los dos sabores de estudios prospectivos que existen. Luego está el retrospectivo. El retrospectivo es como dice su nombre, retro, son aquellos que se hacen luego de que el producto se puso en el mercado. Como le decía, esto es muy extraño que ocurra. Normalmente pasa si un producto antes no era considerado un dispositivo médico y se cambió la regulación o la ley y ahora lo es. O por ejemplo, si una empresa te puso en el mercado un producto por error, que eso es gravísimo, y no lo validó, tiene la oportunidad de hacer un estudio retrospectivo. Ojo, los estudios retrospectivos no se hacen en base a evidencia histórica del proceso. O sea, que si usted puso en el mercado un producto y no tiene data del proceso de producción, por ejemplo, inspección de calidad, de los atributos de calidad, parámetros del proceso en que se está haciendo el producto, si no tiene esa data histórica, es imposible reconstruir o hacer un estudio de validación retrospectiva. Normalmente, para hacer válido un estudio retrospectivo, esa data histórica que nosotros colectamos para demostrar cumplimiento de que el proceso es seguro y que es capaz de producir el producto esperado, ese proceso no debe de tener cambio, debe de mantenerse estable en el tiempo. Y el producto debe haberse manufacturado según la buena práctica de manufactura, que eso es la GMP. O sea que el proceso debe tener o de cumplir con su esquema de calibración o de metrología. Todos sus equipos tienen que tener su programa dentro de un programa de mantenimiento. Si el producto es estéril, debe de haber control ambiental. La gente debe estar entrenada. O sea que el retrospectivo es como un recurso que nosotros utilizamos siempre y cuando tenemos suficiente data para sustentar la falta de una validación del proceso y que ese proceso realmente está diseñado bien. Si no está diseñado bien, estamos felices. Como le decía, los estudios retrospectivos son muy extraños, son muy raros. Es un recurso que ustedes tienen que saber que existe, pero no es una práctica común. Lo normal es que se hagan validaciones concurrentes, que se hagan prospectivas concurrentes o no concurrentes. Pero una pregunta, a ver. En caso, por ejemplo, de que haya un determinado problema en el mercado y me digan, mira, este producto está dando tal defecto, y yo determine que ese defecto viene generado por algo de mi proceso, no necesariamente por algún componente del producto.
O sea, o algo que no requiere un cambio en un componente, mejor dicho, sino que requiere un cambio en el proceso. Eso no sería una validación ¿cómo? Retro- Ajá, eso mismo. retrospectiva. Ajá. Te voy a hacer una pregunta. Ese producto que llegó al mercado y que el proceso tiene está generando un problema. Antes de que le llegara al cliente, ¿fue validado el proceso? Imagino que sea, claro, debe ser validado. Si llega el cliente ya debe ser validado. Si fue validado, esa validación que se hizo inicialmente es prospectiva. Si tú quieres validarlo otra vez, sigue siendo prospectiva como quiera, porque ya el punto es que el proceso se ponga en funcionamiento antes de hacer cambios. Por ejemplo, si nosotros detectamos que hay un problema en el proceso y que tenemos que corregir, antes de cambiar ese proceso, tenemos que validarlo. Entonces, antes de nosotros hacer ese cambio, de implementar ese cambio, aunque sea para mejora, y hacemos una validación, y esa validación se hace antes de que llegue al cliente, es prospectiva. No sé Eso, si, no sé si se entiende la idea, más o menos. pero si él hace otra validación después que ya hizo una, no estaría verificando ya después de que se lanzó al mercado. No, no. Está haciendo una validación porque si hizo un cambio al proceso, de igual manera nosotros tenemos que asegurar que las especificaciones del producto se cumplen. O sea, que el producto que sale del proceso cumple con las especificaciones. Eso es básicamente validación, no es verificación. No, o sea, me refiero en el caso de que él no haya hecho ningún cambio en el proceso, sino como usted mencionó, él le hizo una validación, fue prospectiva, obviamente, él se lanzó al mercado Ok. y luego quiere validar nuevamente, no sería validar nuevamente, sino sería verificar en caso de cierto. No, es validación. Validación igual. Validación igual. Mira, o sea, si él valida por el hecho de validar sin hacer ningún cambio, realmente sí es una verificación porque no está haciendo nada. Pero el objetivo primario de esto no es validar por validar, sino que la validación por sí sola no resuelve ningún problema. No es una herramienta, no es como ¿cómo se dice esto? No es como un 5 por qué, no es una herramienta de detección de problemas, sino una herramienta que se utiliza para demostrar cumplimiento. Entonces, si por ejemplo nosotros vemos, vamos a suponer, estamos manufacturando bajante y nuestra máquina de extrusión está tirando los tubos con manchas. Nosotros tenemos que cambiar algo del proceso para asegurar que la máquina extruye el tubo de manera sin manchas, sin quemaduras, sin nada de eso. Y para eso tenemos que cambiar algo del proceso, tenemos que cambiar los materiales. Ya él dijo que no tiene que ver con el material del producto, quizás es un parámetro de la máquina. Entonces, cuando alteremos cualquier cosa del proceso, automáticamente estamos validando. Tenemos que demostrar que ese aspecto del producto cumple. Entonces, si esa validación que vamos a hacer luego de cambiar, por ejemplo, ese parámetro, la hacemos antes de que el producto manufacturado bajo esas condiciones llegue al cliente, estamos adelante de una validación prospectiva, porque se hizo antes de implementar cambios. Ahora, si por alguna razón, una mala práctica, nosotros cambiamos los parámetros del proceso, lo mandamos a la calle, o sea, cambiamos el proceso en esencia, y no validamos, y nos dimos cuenta, ups, una opción pudiera ser hacer una validación retrospectiva, porque, mira, por X o Y validamos el proceso, no validamos el proceso, mandamos el producto a la calle, y esa condición que cambiamos, era algo crítico porque afecta al producto. Entonces, una opción puede ser la validación retrospectiva. Sí, ¿se entiende más o menos la idea? Chicos. Sí, sí. Ese sí fue como así, como tímido. No, se entendió, se entendió. Bueno. Entonces, esos son los tipos de validación. Esto que ustedes están viendo aquí
es el ciclo de vida de validación de proceso. Lo vamos a ver durante el curso completo. Hay varios steps, varios pasos dentro del ciclo de vida de validación, en la cual nosotros primero diseñamos el proceso o recibimos esos cambios al proceso, como el que acabamos de hablar, como un cambio de parámetro, un cambio de material. Y en base a esa entrada de cambio o de nuevos productos o procesos, entramos a una primera etapa de cualificación, una segunda etapa de cualificación y una tercera etapa. La primera es donde nosotros nos enfocamos en, ahí sí, la parte de los equipos, facilidades y utilidades, o sea, cada elemento del proceso. La etapa número 2, que es la verificación de rendimiento, que es cómo esos elementos conjuntos llevan al producto completo hecho. Y la etapa número 3 es, una vez ya nosotros validamos el proceso completo y los elementos, cómo todo eso se mantiene en el tiempo. O sea, que la validación sí se mantiene, si el proceso no hubo cambios que sean detrimentales al funcionamiento del producto o del proceso. Todo eso está sostenido por las 3 etapas por algo que se llama Validation Master Plan, que lo vamos a ver en clases futuras. Y eso a su vez tiene un link que es la gestión de riesgo. La gestión de riesgo es el ejercicio de nosotros evaluar los posibles riesgos que tiene el proceso, analizarlo, evaluarlo, controlar los riesgos y mitigarlos. Entonces, ¿qué pasa? Que todo en la vida tiene riesgo y los procesos de producción también. Hay riesgos que son catastróficos, pero no pasan normalmente, y hay riesgos que son no tan catastróficos, pero pasan frecuentemente. Entonces, el manejo de riesgo está gobernado por la ISO 14971, que déjame ver, creo, que yo se la puse también ahí. Vamos a ver. Si miren ahí, la 14971, le pueden dar un vistazo. Hay una clase que vamos a hablar de gestión de riesgo y vamos a hacer un ejercicio con una herramienta de gestión de riesgo ya en el caso número 3, que es la primera etapa del grupo de trabajo. Hay muchas herramientas para eso. Está el FIMA, está el árbol de fallas, está el top-down risk assessment. Hay muchísimas herramientas de gestión de riesgo, pero todas esas herramientas nos ayudan a controlar cada etapa del proceso de validación de la validación del proceso, perdón, y el Validation Master Plan, que es el documento estratégico de que usa la planta para planificar sus validaciones. Ahora sí, finalmente, hay algo que se llama control de cambio. Control de cambio, como le mencionamos con el ejemplo de hace un momento, los controles de cambio son parte de la entrada de la validación del proceso. Cada vez que hay una alteración, ya sea una alteración planificada al proceso que lleve un riesgo significativo, un riesgo de que el proceso no cumpla con las especificaciones o que evite o que afecte la consistencia del proceso productivo, esos cambios pueden afectar lo que se denomina estado validado. Estado validado es aquel estado que se alcanza una vez el proceso ha demostrado que es capaz de cumplir con las especificaciones de manera consistente. Entonces, si ustedes introducen cualquier cambio, ya sea, por ejemplo, una máquina nueva, cambia parámetros, cambio de materiales, cada vez que hay controles de cambio, cada vez que hay cambios, esos cambios deben de ser evaluados y probablemente deriven en una validación de proceso si el riesgo lo amerita. Y ese estado validado es algo que se puede perder. Se puede perder si hay cambios significativos al proceso. Hay también hay cambios que se van acumulando de manera imperceptible. Todos los procesos cambian en el tiempo, como por ejemplo, uno tiene una máquina y uno en los mantenimientos le cambia una pieza cada mes.
al cabo de qué cantidad de tiempo la máquina la va a encontrar nueva. Entonces, esos cambios que son no planificados, como quien dice, que son piezas de desgaste que se desgastan, se validan, también deben de ser validados en el tiempo, ya sea con verificación continua o cada X cantidad de tiempo, que eso lo vamos a ver también más adelante. Y aquí hay ejemplos de alteraciones del estado validado, o sea, condiciones en las cuales un proceso puede perder su estado validado. Por ejemplo, cambio de materiales, cambio de componentes, cambio de equipo, mejoras en los procesos, la gente que trabaja en mejoramiento continuo, esos balanceos, o cualquier cosa que afecte la salida consistente del proceso. O los cambios a los métodos de prueba también, que antes usábamos una regla, ahora vamos a usar un sistema de edición, o vamos a usar una cámara, un algoritmo, lo que sea. Todos esos cambios alteran el estado validado. Y finalmente, para ustedes, aquí ustedes tienen una guía de ejemplo en casos en los cuales es necesario validar. Aquí está, le habla de unos acápites, no lo voy a leer aquí, del CFR y unos acápites del 13485. Que lo invito a que lo lean porque son materia prima para el caso número 1. Déjame ver, ya, listo. Exacto. Lean esta parte, vayan al CFR, revísenlo, y se van a dar cuenta que siempre que hayan método de prueba para verificar la seguridad o eficiencia o eficacia del producto, esos métodos de prueba deben ser validados. Cuando haya software en el proceso o en el producto que afecte la seguridad también, cualquier máquina que se utilice para producir debe ser validada, y así sucesivamente. Esos acápites le dan varios ejemplos de procesos que son validables. Y hasta aquí la presentación del día de hoy, señores. Preguntas, chicos, relacionadas con lo que hemos visto hasta ahora. ¿Dudas? Por el momento no, ¿verdad? Nice. Muy bien. Profe, Adelante. ahora que terminemos la clase, ¿me puede dar unos minutos, por favor, con usted? Sí, claro. Después que los demás se retiren, no hay problema. Sí, gracias. Señores, si no hay nada más, entonces muchas gracias por la asistencia. Denle ahí con el caso número 1. Si hay preguntas, no duden en contactarme. Y nada, estamos a la orden. Vamos a trabajar. Muchas gracias. Vamos arriba. Gracias, Bye, profe, que pase buena. Gracias. Gracias. Nos vemos. Bye. Bye.